Pues a mí me encanta esta sección porque vamos a recorrer lugares maravillosos de la Ciudad de México a través de nuestro único original cronista Armando Ramírez, mi ojitos, pajaritos. Y el día de hoy nos toca que nos va a llevar al Museo Panteón de San Fernando. Y fíjense que este se considera un monumento histórico desde 1936 por el INAH. Un panteón muy representativo aquí en la ciudad donde, bueno, descansan los restos de grandes personajes históricos de nuestro país. Así que, pues qué mejor que vayamos con él para ver qué nos cuenta. Vámonos con el ojitos. Y bueno, en esta segunda visita al Panteón de San Fernando, créame que vale detenerse en algunas tumbas principales. Por ejemplo, en esta de Miguel Miramón, que efectivamente uno viendo la tumba dice, pues ¿qué creen? Que no están sus restos. ¿Cómo que no están? No, pues se fueron a Puebla. Pero usted se preguntará, ¿y quién es Miguel Miramón? Pues fue parte del grupo de los conservadores que trajeron como emperador a Maximiliano de Habsburgo. Es más, corrió la misma suerte que don Maximiliano. En el Cerro de las Campanas lo fusilaron. Pero hay otra anécdota bien importante, que él fue uno de los presidentes, bueno, es más, el presidente más joven que ha tenido México, 27 años de edad, y fue sustituyendo al presidente Félix Zuloaga. ¡Ay! Todo lo que se aprende en un ratito, pero no solo eso. Ahorita vamos a visitar la tumba de Vicente Guerrero. Bueno, y ahora les quiero mostrar la tumba de Vicente Guerrero, uno de los grandes personajes de nuestra historia. Don Vicente Guerrero nació allá en Tixla, Estado de México. Momento, usted que quiere corregirme, pues no, porque Tixla en la época de Vicente Guerrero pertenecía al Estado de México, pero ya después pasó a formar parte del estado que lleva su nombre, Guerrero. Bueno, pues este personaje fue uno de los líderes, es más, el máximo líder después de que desaparece el padre Morelos y firma con Agustín de Iturbide el Tratado de Iguala. Y de ahí, ¿qué creen? Iturbide es quien firma, a su vez, el Acta de la Independencia y luego toma el poder y se llama Agustín de Iturbide I. Pero Vicente Guerrero, después de que Guadalupe Victoria es el primer presidente de la República, él llega a ser el segundo presidente. Y si ven muy bien, en la tumba hay un ramo de rosas, de flores ahí. ¿Por qué? Porque este 14 de febrero se celebra el fallecimiento, o más bien se conmemora el fallecimiento de Vicente Guerrero, que fue fusilado un 14 de febrero de 1831. Y ustedes dirán, ay, ese Armando sabe mucho. Pues cuicuiri. Lo que pasa que en cada tumba hay una célula en donde se pueden leer estos datos. Sigamos recorriendo. Ay, cosas de la historia que son lecciones de vida. En realidad, uno cuando piensa en los conservadores de la época de la Reforma, pues francamente piensa que eran la mayoría gente pudiente, gente que tenía ingresos altos, si no eran que eran privilegiados. Pero ¿qué creen? Aquí nos recuerda que Tomás Mejía, no todo lo que brille es oro. Y don Tomás Mejía fue uno, como diría un amigo por ahí, de las 3 M's que fusilaron en el Cerro de las Campanas: Miramón, Maximiliano y Tomás Mejía. Bueno, pues Mejía lo fusilan allá en el Cerro de las Campanas y la esposa recoge el cuerpo, lo lleva a su casa, pero no tenía dinero la señora. No tenía un quinto, tanto que no podía enterrarlo, ni comprarle un ataúd, un cajón. ¿Qué creen que hace? Lo pone en una silla, bien tieso, y allí queda algunos días, hasta que se entera el gobierno de Benito Juárez, y entonces dicen, ¿cómo? Tomás Mejía no lo puede enterrar porque no tiene dinero la familia. Y entonces el gobierno de Juárez corre con todos los gastos para enterrar a Mejía aquí, en el Panteón de San Fernando, que como ya sabemos, era un panteón que no cualquiera podía pagar para estar aquí.
Y ya ven lo que aprendimos. Tomás Mejía, sus restos sí están aquí en el Panteón de San Fernando, pero los que no están son los de don Ignacio Comonfort, que fue presidente de la República en el siglo XIX y quien expidió la ley de desamortización de los bienes de la iglesia. Y él es aquel que les voy a contar. No sé si se han fijado, habitantes de esta Ciudad de México, que calles como Gante, Motolinía, Héroes del 57, es más, esta calle de San Fernando no llevan a ningún lado, son como pequeños callejones que aparecen en medio de la cuadrícula de la ciudad. ¿Por qué creen? Todos están cerca de una iglesia que tuvo un convento. Y es que de repente le dicen que hay gente que está, o parece que está complotando en el atrio de la iglesia de San Francisco, cuando él expide esta ley, y entonces teme que la gente vaya y tome posesión de los conventos. Dice, ¿cómo evitar que no vayan en contra de la ley? Entonces le piensan y deciden abrir calles para, de alguna manera, destruir los conventos. Y bueno, miren, recorriendo eso, pues encontramos una tumba pues bastante padre, bueno, en mármol, ya saben todo este rollo. ¿Y qué creen? Es la tumba de José María Lafragua y de Dolores Escalante. Pues miren, fue un personaje, y ese personaje en el gabinete de Benito Juárez fue secretario de Relaciones Exteriores. Es más, también redactó el Código Penal y el primer director de la Biblioteca Nacional, o sea, mucho antes que don José Vasconcelos. O sea, era un intelectual liberal, acá muy alivianado, pero era un enamorado, se enamoró de una chava y no le hacía caso. Bueno, pues toda la vida estuvo enamorado de ella, hasta que ya la mujer falleció. Y miren en dónde se encontraron, unidos en esta tumba. ¿Y qué les parece esta tumba con las águilas republicanas? Arriba el busto de Ignacio Zaragoza, el jefe militar que enfrentó al ejército invasor francés un 5 de mayo allí en Puebla y lo derrotó. Pero como los grandes personajes de la historia, esos personajes de la memoria popular, después del 5 de mayo enferma el 1 de septiembre y el 8 fallece de tifoidea. ¿Quién es Martín Carrera? No es nada más el nombre de una estación del metro, no, señores. Martín Carrera fue de carrera militar y presidente interino de la República Mexicana en el año de 1855. Fue teórico, escribió un libro sobre estrategia militar y también un diario en campaña. O sea, señores, Martín Carrera no nada más es la estación del metro, sino fue un personaje de nuestra historia. ¿Qué creen que aprendí ahorita? Que Juan de la Granja fue vicecónsul en Nueva York. Es más, puso aquí una imprenta. Pero por lo que se recuerda a él, es que él fue el que introdujo el telégrafo en México. Y digo, no nada más eso, sino cuenta la voz popular, la creencia, que dicen que de repente, ya ven que está sentadito acá muy propio con su bastón, que uno lo ve con una pierna en esta posición, pero que luego se voltea uno y ya está en la otra posición. Y que luego vuelve a ver y sigue en la posición en la que lo estamos viendo. ¿Será cierto? Bueno, son consejas, leyendas, creencias del Panteón de San Fernando. ¡Ay, ojitos pajaritos! ¿Qué de historia se aprende recorriendo este lugar? Tu ciudad, mi ciudad, es bien bonita, hay que aprender más.